quede en manos de ellos. ¿Qué le contesta usted a ellos? No va a ser así. No ocurrirá de esa manera. Pero fíjense que el jueves vamos a presentar, porque ayer hubo otra liberación muy grave. Sí vamos a presentar cuántas liberaciones desde que entramos al gobierno han hecho los jueces, vinculados con delincuencia organizada, que son muy graves. Entonces sí sería bueno para todos aquellos que dicen que no debe haber elección del Poder Judicial. ¿Qué opinan de lo que pasa? De jueces que impunemente liberan a delincuentes cuando hay pruebas suficientes de su participación. Porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un Poder Judicial que responda a la justicia. Entonces, hoy está ocurriendo que hay jueces, sea por comisión, por omisión o por otra razón, pero están liberando, ya déjense de delincuentes de cuello blanco, delincuentes vinculados con la delincuencia organizada, o que dan amparos sin justificación. Ya yo creo que eso ya pasó, ¿no? Ya hablamos de Cedillo y la gente está contenta con la elección al Poder Judicial. Y es una manera muy democrática de sanear el Poder Judicial, de sanearlo, de acabar con esta nepotismo, corrupción y estos jueces que impunemente liberan delincuentes de la delincuencia organizada, porque la gente demanda seguridad, paz, y evidentemente el Poder Ejecutivo tiene un papel fundamental, la Fiscalía tiene un papel fundamental en este proceso, pero los jueces también. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, estas organizaciones que están preocupadas por la elección de lo que está pasando ahora? Y en la elección va a salir bien, la elección va a salir bien y la gente va a participar. ¿A qué delincuentes soltaron, presidente? Usted dice que ayer... Ya el jueves van a dar toda la información. Gracias. A ver acá, vámonos así en escalerita. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Quisiera preguntarle o conocer su opinión, presidenta, sobre el anuncio de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Dijo pues que va a estar cerrando o estaría cerrando al menos 4 oficinas en México. ¿Eso tendría algún impacto en la atención a los migrantes en nuestro país, sobre todo en la zona del sur? Pues hay buena coordinación con ellos, con ACNUR, hay muy buena coordinación y pues aun cuando no tengan estas oficinas vamos a seguir con esta coordinación y de todas maneras hay atención por parte del gobierno de México. ¿Se tiene el dato de cuántos son los migrantes que hoy están o que permanecen en México? Se los damos si quieren mañana, a ver si mañana va la información. Vamos a dar la información, si gustan, de los repatriados desde la entrada del presidente Trump, de qué nacionalidades, bueno, repatriados son mexicanos obviamente, y otras nacionalidades que han llegado a México, y también de cuántos estimamos que permanecen en nuestro país yendo. Muchas gracias, presidenta. El otro tema que quisiera preguntarle sobre, digamos, si ya se tienen detalles de cómo será el proceso para entregar el agua a los Estados Unidos en el marco de este acuerdo y, pues, digamos, de lo que se anunció hace algunos días, de dónde van a salir o dónde se tomará el agua para entregársela a los Estados Unidos. A ver, primero, porque dicen que por temor a aranceles estamos entregando, nada que ver. Es parte del acuerdo de 1944. Estados Unidos entrega agua por el Colorado y nosotros entregamos por el Bravo. En los últimos años, debido a la sequía, México había disminuido las entregas, producto de la sequía. Entonces lo que hubo fue un trabajo muy bueno, porque fue un trabajo técnico, en donde el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, a través de la
instancia que es SILA, con los técnicos de Comisión Nacional del Agua, con la coordinación con los gobiernos estatales, y de su lado, de igual forma, se sentaron a ver cuánta agua está disponible, cuánto se puede entregar ahora que no afecte a México, cuándo nos tenemos que volver a reunir para ver, de acuerdo a la temporada de lluvias, cuánta agua adicional se puede entregar después de la temporada. Entonces, a partir de ahí, de ese trabajo muy técnico, pues se definieron cuáles son las entregas que se tienen que dar y en dónde. Entonces, fue un acuerdo vinculado con el Tratado de 1944. Entonces, y ya los detalles fueron publicados en un comunicado por parte de Relaciones Exteriores y también por parte del gobierno de los Estados Unidos. En este caso se involucró también la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos y el secretario Verde, y fue un trabajo muy técnico, la verdad, bien elaborado, y que no pone en riesgo, pues, obviamente, las entregas al consumo humano y también las medidas que se van a tomar en caso de que no haya suficiente agua para todos los agricultores de apoyo. Y aprovechando... No por la entrega, sino por la propia sequía. Claro. Muchas gracias. Aprovechando este tema que sí que tiene que ver también con el tema de la sequía, que es lo que ha pues, estimado, pronosticado con agua, ¿cuáles serían las acciones pues, que se estarían tomando desde su gobierno para garantizar? Hay un trabajo muy importante que se está haciendo de uso eficiente del agua, de tecnificación de riego agrícola. Eso nos va a ayudar mucho para poder utilizar el agua que hoy es para riego, para consumo humano, y al mismo tiempo aumentar la productividad del campo, porque cuando hay tecnificación del riego, pues hay aumento en la productividad. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando. Obviamente no va a quedar este año, estamos hablando de un programa de 2-3 años que ayude a todos los agricultores. Y en particular, pues para cada estado se están haciendo algunas medidas, para Sonora, para Chihuahua y para Coahuila principalmente, y algo para Sinaloa. Muchas gracias, presidente. Quisiera aprovechar solamente, si puede comentarnos el secretario de Economía en este tema que explicaba sobre los textil, la participación de la Fiscalía. Él decía que hay algunos delitos, ¿verdad? Si nos podía hacer la precisión, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente diría lo siguiente. Mira, todo este trabajo es un trabajo en equipo con diferentes instituciones, cada quien en su rol. La unidad de inteligencia financiera, yo diría, ha sido muy importante, porque por primera vez congelamos las cuentas. No nada más es ir a clausurar la empresa, las 8 empresas que mencioné. Entonces, hay atrás un trabajo de meses, y aquí debo reconocer también el trabajo de Pablo Gómez y todo su equipo, que nos ha ayudado pues meses en buscar determinar qué empresas, por las 8 que dije, son 24,000 millones de pesos en un año, mintiéndole al gobierno, evadiendo al fisco, provocando pérdida de empleos en la industria textil y del calzado. Entonces, y en ello el fiscal general, en particular el doctor Gertz, ha tenido interés de apoyarnos y orientarnos en todas las medidas que hemos tomado, qué procede, qué no procede, qué es delito federal, qué no es delito federal. Lo mismo te puedo decir de la Agencia de Aduanas de México. Rafael Molinero personalmente ha verificado qué agencias aduanales se les va a cancelar la licencia, porque hay 5 agencias aduanales en proceso ahorita de cancelación solo por esas 8 empresas. Porque ¿de qué te sirve solo cancelar el permiso de la empresa si no congelamos las cuentas, si no vamos a ver quién es el beneficiario y todo lo que te acabo de decir? Entonces es un trabajo en equipo de todas estas dependencias, y desde luego la Secretaría de Marina también nos ha ayudado, el secretario de Hacienda ha estado en varias reuniones, es decir, es un trabajo de equipo, ¿no?, de la Secretaría de Economía, y les agradezco a todas y a todos su apoyo. Sí, y también Estados Unidos. ¿Perdón? La Fiscalía le damos
ha sido, como decía yo, ha acompañado toda esta estrategia y nos ha sido como un gran asesor nuestro, y ahora están haciendo investigaciones. Vamos a ver en qué resultan las cosas, porque el primer paso es pues, cancelas la empresa, pero después la pregunta es, bueno, pues ¿quién se beneficia de todo esto, no? Estos 24,000 millones, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Y qué delitos puede haber? Pues no me quiero adelantar, seguramente vamos a encontrar delitos graves el equipo que nos está ayudando es Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la Fiscalía General de la República en su área de competencia, los gobiernos de los estados, Baja California nos ha estado apoyando, Jalisco, Aguascalientes, varias entidades federales. Son 8 empresas, pero también deben de haber... Son 8 empresas a las que les cancelamos, 5 son empresas que importan temporalmente, mintiendo, textiles, y 3 calzado. En ambas condiciones nunca exportaron eso, estaban engañando al gobierno. Entonces ya se tomó la acción, pero va a haber una consecuencia, entre otras cancelar a las agencias aduanales. Son 5, ahorita están en proceso de cancelación, y congelar las cuentas de quienes participan. ¿Por qué la Fiscalía? Pues la Fiscalía que nos está diciendo, bueno, vamos trabajando juntos desde ahora para que cuando identifiquemos todos los delitos que hubiese, primero determinar si son federales o locales, y segundo, acompañarle al Ministerio Público a todo lo que hagamos para que tengamos éxito. Entonces, eso es a lo que me refiero. Yo creo que es importante que se vea por qué esta revisión que se hace. Hay un mecanismo que se llama IMEX, que lo pueden obtener distintas empresas cuyo objetivo fundamental es la exportación. Entonces, por ejemplo, si se importa la industria de la maquila, que importa muchísimo de Estados Unidos, fabrica en México y luego todo lo exporta. Esas industrias no pagan IVA, porque así está establecido como un mecanismo de apoyo para la industria exportadora. En algunos casos empezaron a importar no de Estados Unidos, que digamos era el objetivo dentro del tratado, sino de otros países. Y no había problema porque dentro de los mecanismos o las reglas de la Organización Mundial de Comercio, era válido pues que se importara, o es válido que se importe de otros países para exportar. Y obtuvieron, porque dijeron otra cosa las empresas, no porque hubiera colusión, su registro de IMEX. Pero ¿qué empezó a pasar? Que en realidad no lo exportaban, sino que lo vendían para el mercado interno. Entonces, empresas que importaban o que importan y que no exportan todo, sino que alguna parte o todo lo venden en México. Entonces, si lo venden en México, tienen que pagar IVA a fuerzas. Si no, pues tienen esta exención. Entonces, a la hora de estar revisando estas empresas, la Secretaría de Economía encuentra pues que hay muchas que lo hacen para el mercado interno, que no es para la exportación. Y entonces ahí empieza todo el proceso de revisión de por qué se les dieron a esta, por qué los agentes aduanales que deben revisar que si se queda o si se exporta no estaban registrándolo. Y ahí viene todo este procedimiento, y si se congelan cuentas de esas empresas, y si hay un delito penal, pues lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese es el esquema. Hay otros también donde hay muchísimas formas de importar. Si se importa de una manera, pues se paga un impuesto, si se importa de otra manera, se paga otro impuesto. Y entonces hay empresas que importan y que mienten a la autoridad, diciendo que en realidad están importando de una manera para no pagar impuestos. O ahora se están poniendo los precios de referencia, porque se dice, pues importé una bicicleta y cuesta 5 centavos. No, pues discúlpame, no puede costar 5 centavos una bicicleta. Tiene que costar, pues, aunque se haya fabricado en otro lado, pues lo mínimo indispensable de lo que cuesta el acero a nivel internacional, si es que es de acero. Entonces se le pone, pues el valor mínimo es y sobre eso pagan los impuestos. Eso es lo que estamos haciendo con esto de los precios de referencia, la revisión de las IMEX,
y pueden seguir importando. Sí, bueno, tienen que resolver su problema de haberle mentido a la autoridad, pero se puede importar. El tema es que tienen que pagar impuestos. No pueden mentirle a la autoridad de que eso se exporta cuando en realidad no se exporta, se está quedando en el mercado nacional. Aparte de otras cosas que se pueden considerar como importación ilegal. Ahora sí. Gracias, Presidenta. Delida Escobar, de Proceso. Primero, en toda esta estrategia que ha manejado su gobierno en torno al tema de la búsqueda de personas desaparecidas y que incluye iniciativas para reformar leyes, había mencionado que se dio un momento para que madres y padres buscadores hablaran con la Secretaría de Gobernación para pues agregar algunos elementos o tal vez cambiar algunas cosas. Primero quisiera preguntarle si cuándo se tendría previsto que se tengan listos ya estos, no sé si sean modificaciones, si va a enviarse de nuevo la iniciativa. Vamos a ver todo el mes de mayo. Ya se presentaron muchas de las modificaciones por parte de los grupos de organizaciones de buscadores, de buscadoras. Todavía hay varias reuniones pendientes y se va a hacer pues las modificaciones que están sugiriendo. El objetivo es que haya un extraordinario en junio. Hay varias leyes que quedaron pendientes, entre otras algunas de economía. Entonces que haya un extraordinario en junio y poder tener pues los acuerdos durante el mes de mayo para que ya puedan ser aprobadas. ¿Se enviarán como tal modificaciones? ¿Se enviarán como modificaciones o una nueva iniciativa? No, yo creo que en diálogo con los diputados y senadores se pueden hacer las modificaciones, y si son muy distintas, pues ya se envía una nueva iniciativa. Pero hasta ahora creemos que si involucramos en su momento a diputados y senadores y que conozcan todo esto, se puede hacer a partir de la iniciativa que se envió, claro, o las iniciativas que se enviaron. Sí, algunos grupos de colectivos, bueno, todos siguen, se mantienen en las búsquedas de sus familiares que están desaparecidos, y bueno, pues insisten, por supuesto sabemos que insisten en que hay todavía algunas irregularidades o inconsistencias en la forma en cómo las comisiones de búsqueda están llevando a cabo la labor. Sabemos que estas modificaciones es precisamente para fortalecer esto. ¿En qué momento se podrá notar la profesionalización de las personas que forman parte de las comisiones locales de búsqueda para que sean las familias quienes acompañan y no al revés? Sí, a ver, una parte le corresponde a las fiscalías, esto es importante. Y también las modificaciones que se enviaron tienen que ver con eso, la profesionalización del área de desaparecidos en las fiscalías estatales, porque es ahí en donde hay la principal investigación. Y son quienes tienen muchos de los instrumentos para la búsqueda. Y además, pues las comisiones de búsqueda y la colaboración y la coordinación con los familiares. Entonces están tomadas los dos temas en cuenta. Claro, sobre este tema ya nada más un par de puntos que planteo de una vez es, por un lado, el tema de, bueno, sí vamos a tener los informes de forma pública, el tema de los registros que han tenido ustedes de personas, el número de personas desaparecidas de acuerdo con la metodología que siguen, y por otro lado, bueno, también de acuerdo con investigación en proceso, publicada en proceso, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el Valle de México, la cuestión metropolitana, no nada más en la Ciudad de México, sino todo el entramado que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas. Como sabemos, colectivos, muchas de las personas desaparecen en la Ciudad de México, son de la Ciudad de México y aparecen sus restos en estados colindantes. En este sentido, yo quisiera preguntarle también en un nivel preventivo. En la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad, sabemos que la ciudad es una de los lugares más monitoreados con cámaras de videovigilancia. Saber si se tiene también contemplado un análisis o una revisión de lo que hay en estos centros de monitoreo para saber si hay el personal suficiente para revisar, por ejemplo, zonas boscosas en la Ciudad de México, por ejemplo, Tlalpan, Álvaro Obregón, donde pueden darse las desapariciones y tal vez de manera preventiva puedan evitarse, o sea, no llegar como a la parte ya de buscarlas cuando no se les encuentra. Si se hará esta revisión, por ejemplo, en la capital del país, en otros estados, del número de personal necesario para monitoreo por sectores, de si las cámaras todas sirven, si los equipos en los propios centros de monitoreo también están en funciones. Esos dos aspectos, una de manera preventiva y la otra los informes.
Bueno, Clara presentó hace unos días, Clara Brugada, la jefa de gobierno, una serie de medidas que ha estado trabajando también con los colectivos de familiares de buscadores. Son buenos puntos y acuerdos que se tomaron. Desde que estuvimos nosotros en la jefatura de gobierno, generamos esquemas que ahora los queremos llevar a nivel nacional, de prevención y de alerta temprana, que es parte de lo que se está modificando en las leyes. Que en cuanto se reporte a una persona, pues de inmediato haya todas las alertas a nivel nacional para poderla encontrar en su momento. También estamos planteando la diferencia entre personas no localizadas y personas desaparecidas, que es algo también importante. Entonces, todo esto está planteado en las iniciativas que enviamos y ahora revisión de los colectivos para que se puedan mejorar. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, es un asunto que está pendiente todavía, que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, el diputado, el exgobernador de Morelos, no solo ya relacionado con el tema del delito que se le acusa por violación en grado de tentativa, que está en investigación, sino también por otros elementos que tienen que ver con quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante incluso la Fiscalía Anticorrupción, que tiene que ver, por ejemplo, en uno de los casos con la muerte de 8 adultos mayores en un albergue que, de acuerdo con las quejas y también con una denuncia, se dio por omisión de cuidados. Esto derivado de un supuesto plan de austeridad, según se acusan en estas quejas y también denuncias, y también algunas que apuntan hacia manejos irregulares en adquisición de medicamentos para suministrarlo en este tipo de centros. También, por ejemplo, se ha acusado el uso de la Casa de Gobierno para fiestas familiares, para fiestas a lo mejor no tan familiares, también de amigos, con cargo al erario, entre otros hechos que ya ha declarado un ex colaborador, Gerardo Becerra, ex asesor de anticorrupción, y que se han presentado estas denuncias. Yo quisiera preguntar, en el marco precisamente de estas sugerencias que hace usted como Presidenta de la República y como militante con licencia al Consejo de Morena, ¿cómo es que tal vez un exgobernador sigue siendo un representante del pueblo, un legislador, teniendo este tipo de investigaciones, algunas pendientes, que de hecho, por cierto, una recomendación de la Comisión de Derechos Estatal por el tema del albergue no fue aceptada por el exgobernador en su momento? Yo quisiera preguntarle en ese sentido, ¿cómo se debiera manejar ese tipo de situaciones ante hechos que todavía no están resueltos, pero que sigue estando en representación? Tú misma lo comentaste, ¿no? Son hechos no resueltos. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así es la ley en nuestro país. Entonces hay estas presuntas acusaciones o estas acusaciones pues que tiene que resolver la Fiscalía del Estado en todo caso, y en su momento pues ya tomará más allá, pues primero tiene que ver con lo penal, si es que la Fiscalía está investigando, o con lo administrativo, si es un asunto administrativo, y en todo caso pues ya después se verá la parte política, ¿no? Pero primero pues tiene que demostrarse. No sería necesario separarlo de la representación que tiene. Pues es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia, ¿no? Y en general, frente a cualquier investigación, pues primero es que se haga la investigación, ¿no? Gracias, Presidenta. En otro tema, hace unos días se cumplieron 13 años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal del proceso en Veracruz. Es un caso que se mantiene pues cerrado, aunque no resuelto. De hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había garantizado que se iba a reabrir el caso. Sin embargo, no se han notado avances en la situación. Quisiera ver si con usted va a seguirse esta situación hasta que se resuelva, porque recordamos que en el gobierno en el que se dio, Javier Duarte, pues él decía que se había sembrado la idea de que había sido por un asunto personal, pasional. Quisiera saber si en este gobierno se va a seguir con esta idea de que se reabra el caso y que se resuelva. Sí, lo retomamos. Y finalmente, Presidenta, nada más que no quiero dejar pasar el caso. Apenas se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la activista de Oaxaca, Sandra Domínguez. Sí, es muy doloroso.
Sí, en uno de los videos antes de su desaparición, evidentemente, Sandra enviaba un mensaje al gobernador Salomón Jara y bueno, denunciaba también al funcionario Donato Vargas. En su momento Jara había pedido que se separara del cargo. En ese momento declaró por un ratito, unos 8 o 15 días. Sabemos que está separado pues del gobierno, pero Sandra lo denunció por ser parte de un chat donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales y también, bueno, pues después de esto desapareció junto con su esposo, como ya mencionaba, fueron apenas hallados sus restos junto con los de su pareja en una zona de Veracruz colindante con Oaxaca. Aquí la hermana o los familiares lo que han dicho es que pues sí regresó a casa pero no como soñaban. Yo quisiera preguntarle si van a tomar en cuenta el tema de la investigación a este funcionario o exfuncionario, no sabemos en qué situación si está. El gabinete que conteste el jueves han estado trabajando y hay varias líneas de investigación. Gracias. El último. Ya nos vamos a Puebla. Gracias, Presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Pues el fin de semana pasado, durante la inauguración de la Universidad Benito Juárez del Bienestar, en Texcoco, usted mencionó la defensa de la soberanía nacional, una vez más. El día de hoy vimos con la exposición del secretario de Economía también la defensa de de lo hecho en México. Y yo le quería preguntar cuál sería el papel de las juventudes, o si se pueden involucrar las juventudes, o cómo se pueden involucrar las juventudes en la defensa actual de la soberanía nacional, ¿no? Ante de repente estos mensajes que sugieren pues lo contrario. Bueno, yo pienso que las y los jóvenes deben participar siempre, críticamente, en la defensa de su país, de la democracia, de las libertades, de la participación política, de la igualdad y de la defensa de la soberanía. No hay riesgo, realmente, pero siempre hay que defenderlo, más un 5 de mayo. Y siempre hay que defender la soberanía. No, México le ha costado mucho su independencia y ha habido periodos en la historia reciente donde se ha abierto más la posibilidad de participación. Lo he mencionado, el propio hecho de el triunfo de Fox en el 2000, que menciona la Bastida en su libro como un tema de injerencismo, o la presencia de agentes de agencias de Estados Unidos en la época de Calderón participando directamente en acciones, fuera de la ley, por cierto, porque había ejecuciones extrajudiciales, no detenciones. Eso marcó la guerra contra el narco y por eso la violencia que se generó, entre otras razones. Entonces, no, nosotros colaboración, coordinación sin subordinación. Y la mejor manera es conocer la historia de México, las virtudes del general Zaragoza y lo que representa el 5 de mayo en la historia. Aunque después vino la intervención francesa, pero tardaron un año más después de la batalla del 5 de mayo para poder entrar a la Ciudad de México y tuvieron que traer 5 veces las tropas que estaban en México, Napoleón. Entonces hay que conocer la historia para no olvidar esos momentos y saber siempre defender a la patria en cualquier momento. Igual durante ese evento pues nos enteramos o se nos informó de las carreras que van a estar digamos en este nuevo plantel, que es Medicina Integral y Salud Comunitaria, así como Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Nos gustaría saber cuál es, digamos, la trascendencia de estas profesiones, en la transformación que usted está continuando. Fíjense que la Universidad del Bienestar Benito Juárez, o las Universidades del Bienestar Benito Juárez, tienen un esquema muy participativo para definir las carreras que va a haber en cada lugar. Lo trabajan con la población, preguntan cuáles son las carreras que están vinculadas con su territorio y además qué quieren los jóvenes en el lugar. Y a partir de ahí se define la orientación de las carreras. Hay
distintas carreras en las más de 200 universidades del bienestar Benito Juárez. Estas se trabajaron en particular con Atenco, pero también evidentemente con la población en Texcoco, porque esta universidad es resultado del plan de justicia para Atenco, que justo el 3 de mayo de este año se cumplieron 19 años de aquella brutal represión. Entonces,